Buenas tardes, buenos días. Ya estamos en España, aquí cerca de la ciudad de Bilbao, Galdácano, así se llama la población. Pues bienvenidos a esta sesión que tenemos este jueves, 28 de mayo. No va a haber guía porque realmente estamos saliendo a un retiro este mismo día. Por eso el vídeo se ha grabado y me ha hecho el favor, Chuy, y pues también Regina y Emilce y todos los que colaboran para poder presentarlo. Saludos a todos los hermanos de Bolivia y todos los que asistan a este estudio de los jueves el simbolismo arcaico, segundo tomo de la doctrina secreta en la versión de Kier, y forma parte del primer tomo de la edición de 1888 que ha editado recientemente Paul Noma. Bienvenidos y vamos a iniciar nuestro estudio. Aquí están los carteles que todavía, vamos a decirlo así, están vigentes. Estamos finalizando mayo y tenemos todavía el mes de junio, 4 fechas. Eh, yo no estoy limitando a cierto periodo. Si los hermanos de Bolivia, por alguna razón, tienen alguna opinión respecto a las fechas o a suspensión temporal o lo que fuere, avísenme para que podamos hacer cambios. Si no, yo seguiré programando julio, agosto y los demás meses. Quizá, bueno, hasta ahora sí va a ser. Las mismas claves hasta donde podemos mantenerlo. Las fechas, pues no se ha movido. España, 21 horas. Por eso no puedo presentarlo, porque estaríamos ya yéndonos a ese lugar donde va a haber un retiro. Es el encuentro entre las ramas entre el centro de estudios de aquí de Bilbao, un centro de estudios, y los hermanos de la rama Ceres de Cáceres. Pero vamos a iniciar nuestro estudio. Hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? Las otras dos eran las que trataban de los dioses creadores. Vamos a hablar de los dioses creadores. Aquí tienen una imagen de los dioses griegos, ¿sí? Así lo presentan en algunas sesiones, imágenes de algunas páginas, y esta siempre me ha parecido interesante porque ustedes pueden ver los símbolos de por ahí, se ve el de Hermes, vemos a Zeus en medio y a otros dioses alrededor. Dice así, las otras dos eran las que trataban de los dioses creadores o teogonía. Estamos hablando de teogonías. En la siguiente serie de imágenes y material del del tema que estamos viendo, ¿no? El simbolismo arcaico, vamos a explayarnos un poco más. Los dioses creadores o teogonías y del hombre creador. Esto es, de los misterios ideales y prácticos. Estas interpretaciones fueron tan hábilmente veladas y combinadas que han sido muchos los que, si bien han llegado a descubrir el significado, han fracasado en la comprensión de otros, no pudiendo nunca descifrarlos lo bastante para cometer indiscreciones peligrosas. Esto se ha prestado a muchos. Si ustedes analizan la simbología de los mitos, sobre todo en los mitos griegos, se malinterpretan. Y yo mismo me he equivocado. Recién yo empezaba a estudiar la simbología y la tomaba a veces muy de directa, ¿no? De cierta manera simbolizada por lo que venía en el mito. Recuerden que el mito, y eso yo me refiero siempre a la versión de Joseph Campbell, es una manera de enseñar la historia en el pasado, ¿sí? Entonces, alejen de ustedes la idea de que el mito tiene ese cariz de no realidad, ¿no? Al contrario, es una forma de presentar la historia a través del pasado. Y estas malas interpretaciones siempre se han prestado. Por eso evitemos esas malas interpretaciones y investiguemos antes de interpretar. Por lo menos ha sido mi experiencia y he aprendido mucho, ¿no? Sobre todo cuando he interpretado de algunos dioses del Olimpo, en base a las historias, a los mitos que se hablan, ¿no? De Zeus, de Mercurio, de Venus,
de Apolo, de todo, de la misma era, de Demeter, de Perséfone, todos los dioses de Marte, significan fuerzas, procesos, desarrollos, jerarquías, y mucho de las iniciaciones trataban de interpretar en la antigüedad con vamos a ir con más efectividad que nosotros miles o 1000 o 2000 años después tratamos de hacer. Nos equivocamos porque la mentalidad ha cambiado, la manera de ver las cosas del mundo nos hacen ver las cosas y prejuicios nos acompañan. Hagamos un ejercicio de veracidad o de un ejercicio de discernimiento y tratemos de penetrar. Yo recomiendo mucho que veamos el material de Joseph Campbell. Hay muchísimo material publicado y están apareciendo en Facebook videos de él, que pasa estar en inglés. Algunos creo que tienen subtítulos, pero poco a poco nos vamos a ir refiriendo a ellos. La más elevada y la primera y la cuarta, la teogonía en relación a la antropología, eran casi imposibles de sondear. De esto tenemos pruebas de la Sagrada Escritura judía. Siempre habrá dificultad para poder entender algunas de las teogonías, ¿no? En el caso de la literatura de la Cábala, ¿no? Y por supuesto, como dice la Sagrada Escritura judía, tenía mucha simbología y la sigue teniendo. Recuerden que es una de las grandes aportaciones a la sabiduría antigua, la Cábala, que yo sí recomiendo a los que la estudian, que vean los paralelos con la tradición oculta y con otras tradiciones, y sobre todo con egipcia, verán que el simbolismo es muy importante. Por ejemplo, la serpiente se convirtió en el símbolo de la sabiduría desde la antigüedad y emblema de logos, o los nacidos por sí mismos por ser ovípara. Esta parte es importante. Recuerden que los ovíparos nacen del huevo. Y esa simbología tiene que ver con nuestro universo. Nuestro universo nace de un huevo, el huevo del mundo, generado por la fuente. Y después de la gran madre, la que se fecunda con este interesante simbolismo. La serpiente siempre ha estado ligada a una polaridad, la luz y la oscuridad. No la malinterpretemos, como muchos por prejuicios la malinterpretan del lado oscuro solamente. Debe haber también luz. Y en esa luz está la sabiduría. Insisto, la serpiente se convirtió en simbología de la sabiduría. Acuérdense de la serpiente del árbol en el Edén. Gracias a ella, Adán y Eva, o sea, nosotros, de alguna manera somos autoconscientes. Tenemos la capacidad de ser autoconscientes y de desarrollar la conciencia al comer del árbol del bien y del mal, la polaridad. Segundo logos, por eso ella representa el logos. En el templo de Philae, este templo es muy bello, en el Alto Egipto, se preparaba un huevo artificialmente, con arcilla mezclado con varios inciensos. Los sacerdotes lo hacían. Usaban algo de magia, aseguro. Era luego empollado por medio de un procedimiento particular y se producía una cerasta o víbora con cuerno, símbolo de la sabiduría. Lo mismo se hacía en los templos indos en la antigüedad respecto de la cobra. Aquí vemos una cobra y los símbolos que están en todas las tradiciones de la serpiente. O sea, había una forma mística, simbólica de generar esa sabiduría del huevo. Si ustedes analizan y entendemos en la tradición oculta cuando el gran huevo del mundo generado por la fuente, vamos a ir en el periodo nominal, donde estaba el padre y la madre y el hijo, antes de que se produjera por la fecundación, o sea, la activación del huevo del mundo por la misma esencia a través de Fochat, el nómeno de Fochat, vamos a llamarlo así. Entonces, se produce esa fecundación y esa simbología de la serpiente es la fuerza,
simbólicamente que va a generar el primer logos en el mundo fenomenal, que emana del logos inmanifestado, el universo en potencia. O sea, todas estas formas de verlo nos pueden ayudar a entender mucho de lo que la serpiente puede hacer de alguna manera. Recuerden que la llevamos como energía en la base de la columna, Kundalini, dada por nuestra madre, la madre tierra, la madre, vamos a decir, la madre superior que está en todo este universo. El Dios creador emerge del huevo que sale de la boca, dice en la tradición egipcia, como una serpiente alada, pues la serpiente es el símbolo de toda sabiduría. O sea, no se imaginen que es una serpiente física, sino es una forma de energía que se mueve como una serpiente. ¿Qué somos nosotros? No somos esta densidad que ustedes y yo aparentemente vemos en un cristal y que sentimos. Somos energía vibratoria, y eso lo dice la física cuántica. No somos así como nos vemos. Hay un holograma mental que genera esta forma y estos espacios vacíos para vernos separados de los demás seres y de las cosas que nos rodean. Es una ilusión muy grande y ahora la ciencia lo ha estado encontrando a través de las investigaciones de la física cuántica. Entre los hebreos, la misma deidad se simboliza por la serpiente de fuego, ¿no? Una fuerza que se mueve, o voladoras de Moisés en el desierto. Siempre ha sido así. Las fuerzas que se mueven a través de las jerarquías de los seres superiores no se mueven en muchos sentidos como un ser humano, sino se mueven como fuerzas que aparentemente parecen serpientes, energía, los grandes dragones que también en la China se vieron con mayor fuerza al simbolismo. Estamos hablando de simbolismo. Las serpientes en el Amduat, todas tienen esa dualidad de luz y oscuridad. Incluso la gran serpiente que enfrenta a Ra, el sol, nos vienen a mostrar la dualidad del mundo, en el mundo en que nos encontramos. Quitémonos esos prejuicios, hagámonos a un lado temporalmente y tratemos de observar la simbología. Siempre tendrán dos polaridades, por muy aberrante que sea la forma, dos polaridades. Y entre los místicos alejandrinos se convierte en el opio Christos, el logos de los gnósticos, recuerden. Los protestantes tratan de demostrar que la alegoría de la serpiente de bronce y de las serpientes de fuego se refieren directamente al misterio del crucifijo y de la crucifixión, mientras que en verdad tiene mucho más relación con el misterio de la generación, cuando no está asociada al huevo con el germen central o círculo con el punto central. Y aquí está la dualidad. Si está relacionada con el huevo del centro, del círculo, del punto central, está hablando del huevo del mundo, de la fuerza que genera después el mundo fenomenal. Pero si no está relacionada con eso, tiene que ver más con aspectos, vamos a decir, eh, eh, antropoformizado, o sea, una serpiente sin ese círculo, como dice aquí, la serpiente de bronce y las serpientes de fuego, se refiere directamente a la crucifixión, dicen los protestantes. Pero si no, se refiere a la generación, a la fuerza que nos firme. Recuerden que una línea horizontal es lo masculino y lo que está vertical que forma la cruz es lo femenino, la fecundación de lo femenino. Y la serpiente tiene que ver con esa fuerza, como dice aquí clásicamente, de la generación, de que estamos en la generación los seres humanos. Los teólogos protestantes no hubieran querido hacer creer en su interpretación solo porque la serpiente de bronce estaba izada en el mar. O sea, ahí pues, hubo una interpretación de alguna forma y quizá limitada para no caer en cierto simbolismo erótico, vamos a decirlo así. Dice, pero de esto se refería más bien el huevo egipcio mantenido en alto apoyado por la tau. En lugar de una cruz es una cruz tau sagrada, puesto que el huevo y la serpiente son inseparables en el culto y simbología antiguos de Egipto, y que tanto la serpiente de bronce como la de fuego eran seraps, o sea, los ardientes mensajeros ígneos o los dioses serpientes, las nagas de la India.
si no la vemos desde el punto de vista de la generación. O sea, siempre está ligado la serpiente y el huevo, como en el caso anterior, sí, como está aquí. Cuando ustedes vean esto, esta serpiente y este huevo, estamos hablando de la creación, de la emanación. Vean el sol y la luna. Esto es muy, muy importante que lo analicemos. Y aquí está el símbolo más directo. Dice, si sin el huevo era un símbolo puramente fálico, al que se había caído por ir generando poco a poco el conocimiento. Pero asociado a aquel se refería a la creación cósmica. La serpiente de bronce no tenía un significado tan santo como los protestantes querían atribuir. Aquí lo aclara la señora Blavatsky. Ni era realmente glorificada con la preferencia a las serpientes de fuego, para cuya mordedura era solo un remedio natural, siendo el significado simbólico de la palabra bronce el principio femenino y el fuego u otro el principio masculino. Entonces, el bronce es un principio femenino, por eso la serpiente era de bronce. Está relacionada con la generación, si no ahí está el huevo presente. O sea, traten de ubicarse, hagan un lado y utilicen el discernimiento o la intuición. La serpiente ligada al huevo tiene que ver con la creación cósmica. Sin el huevo es simplemente un símbolo fálico. Esto hay que tenerlo claro. Por eso se hablaban de una serpiente, porque lo que fecunda el cosmos se mueve como una serpiente, como un dragón. El bronce era un metal que simbolizaba el mundo inferior, el de la matriz, en donde la vida debería darse. Ay, interesante. La palabra en hebreo para la serpiente era nashash, pero esta es también el término para el bronce. Se dice que el libro de los números, que los judíos se quejaban del desierto en donde no había agua, después de la cual el Señor envió serpientes de fuego para que los mordiesen. Y luego, para favorecer a Moisés, le dio como remedio la serpiente de bronce sobre un palo para que las mirase. Aquí la simbología oculta es el agua, las serpientes de fuego y las serpientes de bronce. Quédense con esas tres ideas. Y entonces cualquiera que contemplaba la serpiente de bronce vivía, se generaba la vida. Esto es una simbología oculta y es muy probable que tenga que ver con Cábala. Analícenlo. Vean el pasaje. Se dice que en el libro de los números, acuérdense que son Génesis, Éxodo y Números, que los judíos se quejaban del desierto, en donde no había agua. Desierto también es una etapa, un proceso, un estado de que se somete al sujeto, una iniciación, hay un vacío, una pérdida, un mostrarnos a nosotros nuestro interior y ver que hemos estado secos porque hemos perdido el rumbo. Entonces, después del cual el Señor envió serpientes de fuego, envió seres divinos, ¿sí? Para que me mordiesen, para que me sacaran de ese estado de pérdida. Y luego, para favorecer a Moisés, el que los guiaba simbólicamente, les dio como remedio a la serpiente de bronce la generación para generar más seres sobre un palo para que mirasen. Y entonces cualquiera que contemplara la serpiente de bronce vivía, se autogeneraba nuevamente. Esto es más rico de lo que se imagina. Aparentemente la simbología oculta mucho más significados para entenderlos. Después de esto, el Señor reunió a la gente en el pozo de Beer, les dio agua, y el pueblo de Israel agradecido entonó esta canción. Surge, oh pozo, cuando el lector cristiano, sí, surge, oh pozo. ¿Qué significa darnos agua? Puede ser el agua de la vida, la, re, la reestructuración, la transformación interior, la generación.
Cuando el lector cristiano, después de estudiar el simbolismo, llegue a conocer el significado interno de estos tres símbolos, el agua, el bronce y la serpiente, y algunos más en el sentido que les da la Santa Biblia, no le gustará relacionar el nombre sagrado de su Salvador, de Jehová, con el incidente de la serpiente de bronce. Ay, ahí se queda esa parte. Tiene que ver más con la generación, ¿sí? Con la transformación. Los serapims o serpientes de fuego aladas están sin duda alguna relacionadas con la idea y son inseparables de la serpiente de la eternidad de Dios, como lo explica el Apocalipsis de Kingsley. Pero la palabra querube significa también serpiente en un sentido, aunque su significado directo es diferente, pues los querubines y los grifos alados de los persas Grupek, los guardianes de la montaña de oro, son una misma cosa. Estamos hablando otra vez de otros significados que le da la señora Blavatsky a esta simbología. Serpientes de la eternidad, las serpientes aladas de fuego. Entonces, agua, serpientes de fuego y serpientes de bronce que están relacionadas con la tierra, con la matriz. Una regeneración, una transformación en el desierto que sufrieron los judíos, vamos a llamarlos así. Es importante aquí, porque también puede ser una iniciación oculta tras este peregrinar. Ustedes y yo peregrinamos durante la vida. Salimos de una etapa de esclavitud, de sometimiento, vamos a ver, ¿sí? De estar sometido a otras fuerzas que pueden ser, el faraón puede ver representado mis pasiones, mis deseos, ¿sí? Los deseos que nos han esclavizado. Finalmente fuimos liberados por un aspecto nuestro. Moisés puede representar el héroe que está en ciernes, aún no está totalmente desarrollado, pero nos quiere ayudar a incluir la mente superior, también puede ser, a influir para que sigamos un camino, que no va a haber otra que entrar a ese desierto. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que no somos todavía inmaduros totalmente. Hay momentos de reflexión y somos capaces de darnos cuenta, pero caemos presas nuevamente en nuestros deseos y por eso adorábamos a los dioses de los pueblos por donde pasábamos por el desierto. Entonces, dice, y la generación que salió de Egipto no es la misma que terminó, quiere decir que hubo una renovación y esa renovación puede tener que ver con ese hecho de que las serpientes de fuego, el agua, las serpientes de fuego y las serpientes de bronce. Y ahora pueden ustedes encajar la transformación del pueblo judío o la transformación de una iniciación oculta en la Cábala. Esa simbología es muy rica. Y el nombre compuesto de los primeros muestra su carácter, puesto que está formado por Kr, un círculo, y Au, Kia, serpiente, y por lo tanto significa una serpiente en un círculo. Y esto establece el carácter fálico de la serpiente de bronce y justifica que Ezequías la rompiese. Este profeta no le gustó la serpiente de bronce y la destruyó. No en ese momento, eso fue después que fue conservada. Entonces, tanto la serpiente tiene un simbolismo positivo como un simbolismo de la oscuridad. Esa polaridad debemos considerarla siempre. Bien, hasta aquí hemos llegado en este estudio, pero ya ven la riqueza de esa transición del pueblo judío saliendo de Egipto y vagando por el desierto, todavía sometido a las pruebas que tenían que pasar para poder transformarse, que puede ser también una gran iniciación que está oculta a través de una historia como esta. Ustedes y yo hemos estado esclavizados, sometidos, presas de todos nuestros deseos y pasiones, de nuestros anhelos por el confort, aunque sometidos siempre como esclavos. Finalmente un aspecto nuestro despierta y nos saca de esa esclavitud. Rompemos con esos deseos y pasiones, pero aún no estamos maduros suficientes. Necesitamos transitar un desierto, la falta de agua, el sufrimiento, el dolor, el resultado kármico de todos esos actos, que nos redime
Y entonces llega el momento de las serpientes de fuego. Encontramos el agua y las serpientes de fuego aparecen, nos muerde, nos entramos en transformación, pero también nos regenera porque el bronce está ligado a la matriz. Analizan esa simbología. Es tan rica y tan intensa que vale la pena meditar en ella. Pues agradecer a la señora Blavatsky este significado velado, muy interesante, y a los cabalistas, porque realmente si esta parte está oculta, quiere decir que hay mucho más significados profundos en aparentes historias muy descontroladas, como por ejemplo la de David y Goliat y la fuerza que se opone, etcétera, etcétera. Bien, vamos a cerrar nuestro estudio con nuestra invocación, como siempre. Si hay preguntas, yo les voy a pedir que se las dirijan a Chuy. Yo con gusto en la siguiente sesión podemos abordar. Les pido a todos que cierren sus ojos y repitamos nuestro cierre invocatorio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Sí, sí. Así sea y gracias a todos, muchachos. Gracias a Chuy y a todos los colaboradores.